Reflexiones de la 16ª hora, 8 de la mañana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para comprender las verdades divinas. Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y toquen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Libro 14, capítulo 2, febrero 9 de 1922. Encontrándome en mi habitual estado, estaba siguiendo las horas de la pasión, y mi dulce Jesús, mientras lo acompañaba en el misterio de su dolorosa flagelación, se hacía ver todo descarnado, su cuerpo desnudo no solo de sus vestiduras, sino también de su carne. Sus huesos se podían numerar uno por uno. Su aspecto era no solo desgarrador, sino horrible al verse, tanto que infundía temor, espanto, reverencia y amor a la vez. Yo me sentía muda ante esta escena tan desgarradora. Habría querido hacer no sé qué cosa para aliviar a mi Jesús, pero no sabía hacer nada. La vista de sus penas me daba la muerte, y Jesús, todo bondad, me ha dicho: Querida hija mía, mírame bien para que conozcas a fondo mis penas. Mi cuerpo es el verdadero retrato del hombre que comete pecado. El pecado lo despoja de la vestidura de mi gracia, y yo, para dársela nuevamente, me hice despojar de mis vestidos. El pecado lo deforma, y mientras es la más bella criatura que salió de mis manos, se vuelve la más fea y da asco y horror. Yo era el más bello de los hombres, y para darle de nuevo la belleza al hombre, puedo decir que mi humanidad tomó la forma más fea. Mírame cómo estoy horrible. Me hice quitar la piel por los azotes y quedé irreconocible. El pecado no solo quita la belleza, sino que forma llagas profundas, putrefactas y gangrenosas, que corroen las partes más íntimas, consumen los humores vitales. Así que todo lo que el hombre hace en estado de pecado son obras muertas, esqueléticas. El pecado le arranca la nobleza de su origen, la luz de su razón, y se vuelve ciego. Y yo, para llenar la profundidad de sus llagas, me hice arrancar a pedazos la carne. Me reduje todo a una sola llaga, y con derramar a ríos mi sangre, hice correr los humores vitales en su alma para darle nuevamente la vida. Ah, si no tuviera en mí la fuente de la vida de mi divinidad, yo habría muerto desde el principio de mi pasión, porque a cada pena que me daban, mi humanidad moría, pero ella me restituía la vida. Ahora, mis penas, mi sangre, mis carnes arrancadas a pedazos, están siempre en acto de dar vida al hombre, pero el hombre rechaza mi sangre para no recibir la vida, pisotea mis carnes para quedar llagado. Oh, cómo siento el peso de la ingratitud. Y arrojándose en mis brazos, ha roto en llanto. Yo me lo he estrechado a mi corazón, pero él lloraba fuertemente. Qué desgarro ver llorar a Jesús. Habría querido sufrir cualquier pena para no hacerlo llorar. Entonces lo he compadecido, le he besado sus llagas, le he secado las lágrimas, y él, como reconfortado, ha agregado: ¿Sabes cómo hago yo? Como un padre que ama mucho a su hijo, y este hijo es ciego, deforme, tullido, y el padre que lo ama hasta la locura, ¿qué hace? Se saca los ojos, se arranca las piernas, se quita la piel y se lo da todo al hijo y dice: estoy más contento con quedar ciego, cojo, deforme, con tal que te vea a ti, hijo mío, que puedes ver, que puedes caminar, que eres bello. Oh, cómo está contento aquel padre porque ve a su hijo mirar con sus ojos, caminar con sus piernas y cubierto con su belleza. Pero ¿cuál sería el dolor del padre si viera que su hijo ingrato arroja de sí los ojos, las piernas, la piel y se contenta con permanecer feo como está? Así soy yo. En todo he pensado,
pero ellos, ingratos, forman mi más acerbo dolor. Libro 14, capítulo 18, abril 1 de 1922. Después he seguido las horas de la pasión y seguí a mi dulce Jesús en el momento en que fue vestido y tratado como loco. Mi mente se perdía en este misterio y Jesús me ha dicho: Hija mía, el paso más humillante de mi pasión fue propiamente el ser vestido y tratado como loco. Llegué a ser el juguete de los judíos, su harapo. Humillación más grande no podría tener mi infinita sabiduría. No obstante, era necesario que yo, hijo de Dios, sufriera esta pena. El hombre pecando se vuelve loco. Locura más grande no puede darse, y del rey cual es, se convierte en esclavo y juguete de vilísimas pasiones que lo tiranizan. Y más que a un loco, lo encadenan a su antojo, arrojándolo en el fango y cubriéndolo con las cosas más sucias. Oh, qué gran locura es el pecado. En este estado el hombre jamás podía ser admitido ante la majestad suprema. Por eso quise sufrir esta pena tan humillante, para conseguirle al hombre que saliera de este estado de locura, ofreciéndome yo a mi Padre Celestial, para sufrir la pena que merecía su locura. Cada pena que sufrí en mi pasión no era otra cosa que el eco de las penas que merecían las criaturas. Este eco retumbaba en mí y me sometía a penas, a desprecios, a burlas y a todos los tormentos. Libro 16, capítulo 40, enero 14 de 1924. Estaba acompañando a mi Jesús en el misterio de la flagelación, compadeciéndolo cuando se vio tan confundido en medio de los enemigos, despojado de sus vestidos, bajo una tempestad de golpes, y mi amable Jesús saliendo de mi interior, en el estado en el que se encontraba cuando fue flagelado, me ha dicho: Hija mía, ¿quieres saber la causa por la que fui desnudado cuando fui flagelado? En cada misterio de mi pasión, primero me ocupaba de consolidar la rotura entre la voluntad humana y la divina, y después de las ofensas que esta rotura produjo, cuando el hombre en el Edén rompió los vínculos de la unión entre la voluntad suprema y la suya, se despojó de las vestiduras reales de mi voluntad y se vistió con los miserables harapos de la suya, débil, inconstante, impotente para hacer algo de bien. Mi voluntad le era un dulce encanto, que lo tenía absorbido en una luz purísima, que no le hacía conocer otra cosa que a su Dios, del cual había salido, quien no le daba otra cosa que felicidad sin medida, y estaba tan absorbido por lo mucho que le daba su Dios, que no se daba ningún pensamiento de sí mismo. Oh, cómo era feliz el hombre, y cómo la divinidad se deleitaba en darle tantas partículas de su ser, por cuanto la criatura puede recibir, para hacerlo semejante a él. Ahora, en cuanto rompió la unión de nuestra voluntad con la suya, perdió la vestidura real, perdió el encanto, la luz, la felicidad. Se miró a sí mismo sin la luz de mi voluntad, y viéndose sin el encanto que lo tenía absorto, se conoció, tuvo vergüenza, tuvo miedo de Dios, tanto que su misma naturaleza sintió sus tristes efectos, sintió el frío y la desnudez, y sintió la viva necesidad de cubrirse. Y así como nuestra voluntad lo tenía en el puerto de felicidades inmensas, así la suya lo puso en el puerto de las miserias. Nuestra voluntad era todo para el hombre, y en ella encontraba todo. Era justo que habiendo salido de nosotros y viviendo como un tierno hijo nuestro en nuestro querer, viviera de lo nuestro, y este querer debiera sustituirse a todo lo que él necesitaba. Por lo tanto, como quiso vivir de su querer, tuvo necesidad de todo, porque el querer humano no tiene el poder de sustituirse a todas las necesidades, ni tiene en sí la fuente del bien. Por eso fue obligado a procurarse con cansancio las cosas necesarias a la vida. ¿Ves entonces
¿Qué significa no estar unido con mi voluntad? Oh, si todos la conocieran, solo tendrían un solo suspiro, que mi querer venga a reinar sobre la tierra. Así que si Adán no se hubiera sustraído de la voluntad divina, aún su naturaleza no habría tenido necesidad de vestidos, no habría sentido la vergüenza de su desnudez, ni habría estado sujeto a sufrir el frío, el calor, el hambre, la debilidad. Pero esas cosas naturales eran casi nada, eran más bien símbolos del gran bien que había perdido su alma. Por eso, hija mía, antes de ser atado a la columna para ser flagelado, quise ser desnudado para sufrir y reparar la desnudez del hombre cuando se desnudó del vestido real de mi voluntad. Sentí en mí tal confusión y pena al verme así desnudo en medio de los enemigos que se burlaban de mí, que lloré por la desnudez del hombre y ofrecí a mi Padre Celestial mi desnudez para hacer que el hombre fuera revestido de nuevo con el vestido real de mi voluntad. Y como pago, para que esto no me fuera negado, ofrecí mi sangre, mis carnes arrancadas a pedazos. Me hice desnudar no solo de los vestidos, sino también de mi piel, para poder pagar el precio y satisfacer el delito de esta desnudez del hombre. Derramé tanta sangre en este misterio, que en ningún otro derramé tanta, que bastaba para cubrir al hombre como con un segundo vestido, y vestido de sangre para cubrirlo de nuevo y así calentarlo y lavarlo para disponerlo a recibir la vestidura real de mi voluntad. Yo al oír esto, sorprendida he dicho: mi amado Jesús, ¿cómo puede ser posible que el hombre con sustraerse de tu voluntad tuvo necesidad de vestirse, tuvo vergüenza, miedo? Sin embargo, tú hiciste siempre la voluntad del Padre Celestial. Eras una sola cosa con Él. Tu mamá no conoció jamás su querer. Sin embargo, tuvisteis necesidad de vestidos, de alimento, y sentisteis el calor y el frío. Sin embargo, hija mía, es precisamente así. Si el hombre sintió vergüenza de su desnudez y quedó sujeto a tantas miserias naturales, fue precisamente porque perdió el dulce encanto de mi voluntad. Y si bien el mal lo hizo el alma, no el cuerpo, pero indirectamente fue como cómplice de la mala voluntad del hombre. La naturaleza quedó como profanada por el mal querer del hombre. Por lo tanto, la una y el otro debían sentir la pena del mal hecho. Respecto a mí, es verdad que hice siempre la voluntad suprema, pero yo no vine a encontrar al hombre inocente, al hombre antes de que pecara, sino que vine a encontrar al hombre pecador y con todas sus miserias, y debí fraternizarme con él, tomar sobre de mí todos sus males y sujetarme a las necesidades de la vida como si fuera uno de ellos. Pero en mí había este prodigio, que si lo quería, nada tenía de necesidad, ni de vestidos, ni de alimento, ni de nada. Pero no quise servirme de él por amor al hombre. Quise sacrificarme en todo, aun en las cosas más inocentes creadas por mí mismo, para atestiguarle mi ardiente amor. Es más, esto servía para impetrar de mi divino Padre, que por consideración mía y de mi voluntad toda sacrificada a él, restituyera al hombre la noble vestidura real de nuestra voluntad. Libro 17, capítulo 4, julio 1 de 1924. Me sentía muy oprimida por la privación de mi adorable Jesús. Cómo me sangra el corazón y me siento sometida a sufrir muertes continuas. Sentía que no podía más sin él y que más duro no podía seguir mi martirio. Y mientras trataba de seguir a mi Jesús en los diferentes misterios de su pasión, he llegado a acompañarlo en el misterio de su dolorosa flagelación. Mientras estaba en esto, se ha movido en mi interior llenándome toda de su adorable persona. Yo al verlo, le quería decir mi duro estado, pero Jesús, imponiendo mi silencio, me ha dicho: hija mía, recemos juntos.
Hay ciertos tiempos tan tristes en los cuales mi justicia, no pudiendo contenerse por los males de las criaturas, quisiera inundar la tierra de nuevos flagelos. Y por eso es necesaria la oración en mi voluntad, la que extendiéndose sobre todos se pone en defensa de las criaturas, y con su potencia impide que mi justicia se acerque a la criatura para golpearla. Cómo era bello y conmovedor oír rezar a Jesús, y como lo estaba acompañando en el doloroso misterio de la flagelación, se hacía ver chorreando de sangre, y oía que decía: Padre mío, te ofrezco esta mi sangre. Haz que esta sangre cubra todas las inteligencias de las criaturas y haga vanos todos sus malos pensamientos. Disminuya el fuego de sus pasiones y haga resurgir inteligencias santas. Esta sangre cubra sus ojos y haga velo a su vista, a fin de que no le entre el gusto de los placeres malos y no se ensucien con el fango de la tierra. Esta sangre mía cubra y llene su boca, y deje muertos sus labios a las blasfemias, a las imprecaciones, a todas sus malas palabras. Padre mío, esta mi sangre cubra sus manos y le dé terror de tantas acciones infames. Esta sangre circule en nuestra voluntad eterna, para cubrir a todos, para defender y para ser arma defensora en favor de las criaturas ante los derechos de nuestra justicia. Pero ¿quién puede decir el modo como rezaba Jesús y todo lo que decía? Después ha hecho silencio y me sentía en mi interior que Jesús tomaba en sus manos mi pequeña y pobre alma, la estrechaba, la retocaba, la miraba. Y yo le he dicho: amor mío, ¿qué haces? ¿Hay alguna cosa en mí que te desagrada? Estoy trabajando y ensanchando tu alma en mi voluntad. Además, no debo darte cuentas a ti de lo que hago, porque habiéndote dado tú toda a mí, has perdido tus derechos. Ahora todos los derechos son míos. ¿Sabes cuál es tu único derecho? Que mi voluntad sea tuya y te suministre todo lo que puede hacerte feliz en el tiempo y en la eternidad.